Hoy quiero hablar de un tema que me repatea especialmente y que me lo recuerda cada vez que paso por una tienda de souvenirs donde hay este tipo de camiseta. ¿Qué coño es esto? ¿De dónde viene este idealizar que la boda es el objetivo vital de la mujer y que lleva desde pequeña buscando casarse y ese es el día más importante de su vida? Mientras que por la parte de los hombres hay canciones como Te casaste, la cagaste, se habla de condena, de despídete de tu vida. No lo entiendo. Parece que la mujer cuando se casa triunfa. Por fin ha conseguido casarse, por fin ha conseguido lo que estaba establecido para ella. De hecho, yo conocí a una persona que me dijo, ya tengo elegido el vestido de boda. Y le dije, pero si no tienes novio. Y me dijo, bueno, ya, pero así cuando lo conozca ya lo tengo hecho y de hecho creo que voy reservando el sitio de la boda. Os juro que esto no es mentira. Por desgracia, en el ámbito de los hombres parece que es aceptable hacer bromas sobre que casarse es atarse, son cadenas, es el inicio del declive físico y mental, el aguántala, el mejor calladito. A mí estas cosas me molestan mucho. Confío en su criterio de que si están eligiendo emparejarse con una persona es porque han sopesado, han decidido con el corazón en la mano, con el cerebro en la mano, han visto si son compatibles o no, han hecho su análisis y han decidido seguir adelante y compartir el resto de sus vidas con esa persona, ¿no? Entonces me da mucha rabia cuando está socialmente aceptado que los amigotes del novio el día de la despedida soltero digan auténticas burradas sobre la que se le viene a raíz de casarse. O sea, ¿os imagináis en una fiesta de despedida soltero los amigos, ¡oh, ya, despídete de esta libertad, no sé qué! Y el novio decir al DJ, ¡espera, para! ¿Cómo que qué coño vas? Mi mujer yo la adoro y la quiero y te deseo lo mismo. ¿A que no? Sería raro, ¿no? Entonces sí, bueno, pues me callo, mis amigotes me dicen eso, no sé qué. Si acaso dices algo, el otro va a decir, pero era broma, tío, no te lo tomes así. Y, ay, no sé, me molesta muchísimo este tema. La vida de casado, la parienta, todo eso alimenta una narrativa muy fea que deja en muy mal lugar a la mujer y también en muy mal lugar al hombre. ¿Por qué no decirlo? Porque parece que el hombre es víctima de las circunstancias cuando es algo que tú has elegido. Ahora, si no lo has elegido, eso ya estamos hablando ahí de otra cosa. Muchos hombres, que yo he visto también, aceptan casarse porque a la mujer les hace ilusión. Estamos tan acostumbrados a que lo normal, que nadie cuestione que una pareja que lleva 15, 20 años se case, es como, por fin, en vez de decir, ¿pero estáis bien? Porque anda que no estoy viendo yo parejas que llevan 10, 15, 20 años que prácticamente es una especie de o nos casamos o lo dejamos. Casi ya no te aguanto, ya estoy en ese límite de casi no te aguanto, pero no voy a empezar ahora a buscar de cero, entonces nos casamos, ¿no? Y así ya nos dejan en paz la sociedad. Tenéis en vuestra mano no casaros si no estáis 100% seguros. Lo que no puede ser es que os caséis y después empecéis a hablar mal de vuestra pareja. No, es que al declive ahora, no, es que me he echado a perder o me escapo cuando puedo. Eso no, quiero decir, ¿eso a quién beneficia? No beneficia a la persona que nos está enterando, desde luego, pero tampoco beneficia a la persona que lo dice. O sea, tampoco dice mucho de ti positivo que seas capaz de hablar de alguien a quien quieres de esa manera o de las propias riendas de tu vida como si las hubieras perdido, ¿no? Como si el día que te casas hubieras regalado la potestad sobre las decisiones. Además, toda esta narrativa también nutre un poco esa especie de imagen de que los hombres pasan de las garras de mamá a las garras de la novia y de la mujer futura y ya no tienen ni voz ni voto en casa, ya no pueden tomar decisiones que contradigan lo que dice la mujer porque mejor tenerla contenta. También como que alimenta, como que infantiliza un poco a los hombres. El día a día que yo veo de muchas parejas es el hombre amilanao, como con miedo a la mujer, como intentando que ella no se enfade. Bueno, ¿y si se enfada, qué? Si se enfada a costa de que tú digas lo que piensas, es una discusión que merecerá la pena tener, ¿no? Entonces yo creo que ya va siendo hora de reprogramarnos un poco la cabeza en torno al matrimonio, que estamos en el siglo XXI, estamos rodeados por la inteligencia artificial, estamos con las últimas tecnologías y sin embargo seguimos no cuestionando cosas que llevamos arrastrando años y años. ¿Qué significa para ti casarse? ¿Por qué hay tantas parejas que están 10 años juntas o 15, se casan y se divorcian al año? Creo que tiene que ver con que no han hablado previamente de qué significaba casarse para los dos. Era como, bueno, vamos a casarnos porque ya toca, y ya te casas y es como Disney, que acaba la película y pone The End cuando se está yendo la carroza. Y dicen, no, es que ahí empieza la vida de casados, pero si no habéis hablado previamente de qué significa casarse para cada uno de vosotros, ¿qué implica?
Porque a lo mejor para uno significa aceptarse, dejar de viajar y ya nunca más hacer planes y tal, y para el otro significa por fin podemos viajar, por fin podemos hacer lo que queramos, por ejemplo, ¿no? Entonces esta conversación hay que tenerla, hay que tenerla. No puedes casarte pensando en que el objetivo es casarte. O sea, yo he visto parejas donde una de las partes ha sido fiel toda la pareja y ha sido casarse y empezar a ser infiel. Como si fuera una especie de forma de rebelarse hacia una decisión que él no quería tomar. Pero si no querías casarte, ¿por qué te has casado? Y estoy viendo ya parejas que empiezan ya a parecerse ligeramente a ese tipo de parejas que ni se hablan, que van con el parque, que el hombre va por delante y la mujer detrás, ella hablando y él diciendo sí, 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 pero no escuchando. Cuando yo veía esas cosas de pequeña decía, ¿cómo pueden llegar a eso? ¿No? Y ahora me estoy dando cuenta de que estoy viendo casos que están sentando las bases para convertirse en eso. Entonces yo creo que nadie va por la calle viendo eso y dice, ¡buah! Me encanta, esa es mi vida, o sea, quiero convertirme en esa pareja. No, nadie quiere, ¿no? Sin embargo, nadie toma decisiones o poca gente toma decisiones para no convertirse en esa pareja. Si tienes 35 años, te has casado por compromiso, después de 20 años de noviazgo, y ves que te has equivocado, ¿cuál es la solución? ¿Seguir otros 60 años porque ya total has tomado la decisión? ¿O decir, hostia, me he equivocado? Entonces, como este canal va de esto, de reflexionar sobre la toma de decisiones, espero y confío que quien se case haya analizado si realmente es lo que le viene bien, si realmente tienen objetivos en común, si son compatibles de verdad, si hay cosas que van a pesar y que conviene esperar para tomar la decisión. Hombres y mujeres deberían casarse si quieren, no si toca. Es que es lo de siempre. Que conste que estoy hablando de hombres y mujeres porque todo empezó por el razonamiento de esta camiseta. O sea, si ya antes había incompatibilidades, tampoco te pueden sorprender mucho las consecuencias cuando empiecen a ir las cosas mal. Vamos a pensar un poquito mejor a la hora de casarnos si ya estamos viendo que hay cosas que no funcionan, por favor. Por favor, el matrimonio yo creo que debería ser visto como una opción, no como un triunfo, ni como una condena, ni como un requisito social. Debería ser igual que el tema de comprar casa que mencionaba en el vídeo de finanzas personales. No hay que comprar casa porque toque y tampoco hay que casarse porque toque. ¿Qué significa que toque? ¿Me lo puede explicar alguien, por favor?